Bueno, pues muy buenas noches, querido Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿tú cómo vas? ¿Qué tal el día? El Bien, pues movido día. movido hoy, sí, movido con tanto anuncio y con tanta norma que está saliendo últimamente y hoy nos vimos abocados a la Circular 1 de 2021 de Colombia Compra Eficiente, que nos lleva pues a reflexionar acerca del SECOP, ¿no? Porque claramente es definitivamente una realidad que las entidades públicas deben acoger. Y ahora con este cronograma de vinculaciones masivas que va a haber acerca de las entidades estatales, pues nos van a generar bastante controversia, va a haber muchísima demanda de servicio, va a haber muchas dudas, va a haber muchas sugerencias y es yo creo muy importante, Diego, que le digamos hoy a todos nuestros amigos de las redes sociales cuáles son como los aspectos más importantes que pudiéramos recomendarles para implementar esta circular y para comenzar a meterse en este tema del SECOP. Claro, claro, doctor Beltrán. Y es que es muy claro lo que hoy indica Colombia Compra Eficiente y nos comunica una circular en donde dice que muchas entidades vamos a tener que entrar en la dinámica del SECOP. Y eso el mensaje es, oiga, transformemos la contratación pública, generemos mayores espacios de transformación en esto que es la contratación pública transaccional a lo que nos lleva el SECOP 2. Creo que es muy importante aclarar que no todas las entidades entran de una vez, sino que hay como cuatro cortes. Algunas entidades entraron el 1 de enero, otras entrarán el 1 de abril, otras entrarán el 1 de julio y otras finalmente entrarán el 1 de octubre. Pero entrar en el SECOP requiere diferentes cosas, como su merced lo decía. Primero, requiere una capacidad. Y no solo estamos hablando de los computadores y que tengan una buena conexión a Internet. Estamos hablando de la capacidad de los abogados de poder gestar sus procesos contractuales en el SECOP 2. Estamos hablando de la capacidad de todos los actores de la contratación pública para poder actuar dentro del SECOP 2. No simplemente dar un clic, sino cuál es el clic que estoy dando, por qué lo estoy dando, entender no solo desde lo técnico, sino lo jurídico y lo contractual, por qué estoy haciendo ese clic. Entonces, creo que es importante analizar esa capacidad. Puede que las formaciones o los recursos de Colombia Compra Eficiente nos lleven a formar un poco en esa capacidad, pero la capacidad va más allá de una instrucción, sino de saber implementar bien, de saber llevar y gestar muy bien el proceso contractual. Lo segundo que yo creo que es necesario reconocer ahí para la implementación del SECOP es que yo como entidad pública debo ajustar todos mis documentos y me refiero al manual de contratación, a los procesos, procedimientos, formatos que están unidos al manual de contratación para que respondan a esto transaccional del SECOP 2, para que no se queden en el uga uga del SECOP 1, sino que avancen en el SECOP 2. Y por último, lo tercero que a mi parecer es fundamental para la implementación del SECOP 2 es una voluntad política de implementar el SECOP 2. Y a eso con eso me refiero a que yo no aproveche el SECOP 2 simplemente para implementarlo cuando a mí me conviene, sino hacerlo al 100%. Tener la seriedad de implementar el SECOP 2 en mi entidad de tal forma que responda a lo que requiere el, 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 la contratación pública, pero finalmente es saber implementar el SECOP, es poder administrar muy bien mi cuenta de tal forma que los flujos de aprobación, los grupos de usuarios, los equipos de procesos respondan a la realidad de mi entidad. Entonces no es simplemente formar, sino es ver más la implementación del SECOP 2 como un todo, como algo integral que integra la parte jurídica, la técnica del SECOP 2, de saberlo implementar, pero además de lo técnico y lo contractual y los manuales, guías, procesos y procedimientos, todo lo que está relacionado con la contratación en mi entidad tiene que transformarse a eso que es lo transaccional. Y ahí, digamos, a mí me llamó mucho la atención de la circular que justamente toca como uno de los argumentos la penetración de Internet. En lo que yo Sí. entiendo es como, oiga, ya todos tienen muy buena cobertura, ya no hay excusa de no entrar al SECOP.
digamos que la plataforma física cada vez se ha fortalecido a nivel nacional. Lo que le preocupa a uno un poco es cómo fortalecer las capacidades institucionales que tú señalabas ahora. Colombia Compra en la circular menciona justamente que tiene una gran oferta de capacitaciones que va a ofrecer a través de su plataforma y de manera presencial cuando el municipio suma unos gastos de desplazamiento del equipo de Colombia Compra, pero digamos que hoy en el mercado encuentra también una oferta de capacitaciones inmensa que incluso nosotros mismos ofrecemos. Realmente Colombia Compra tiene la capacidad de ofrecer esas capacitaciones y cuál es la visión un poco que se podría complementar por fuera de Colombia Compra para que las entidades también tengan esa alternativa, no solamente en la institucional, sino ver cómo de pronto en el sector privado también puede haber otra oferta de valor, porque siempre que hay capacitaciones todo el mundo dice, ay, pero es que Colombia Compra las da gratis, pero digamos, ¿cuál es ese plus que eventualmente podríamos ofrecer en la firma o ofrecemos en la firma? Claro, yo felicito a Colombia Compra Eficiente por ese despliegue que ha generado en formación en diferentes territorios. Sin embargo, creo que el alcance de esas formaciones se ve un poco limitado a poder hacerle como una inducción a los abogados o a los que van a cargar los procesos contractuales y decirle, mire, cuando lo vaya a hacer, hágalo aquí, 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 aquí. Nuestro alcance como firma, como Beltrán Pando Abogados y Asociados, es un acompañamiento integral desde lo técnico, lo jurídico y ese soporte que requiere la entidad para poder implementar el SECOP2. Entonces creo que el alcance nuestro va muchísimo más allá. No se queda en ese básico de cómo cargar, sino cómo resolver eso, esa cotidianidad del SECOP2, que es cuando se presenta un problema, un inconveniente, cómo hago esto, cómo cargo, cómo cambio de aquí allá, cómo genero esto, que si tengo un error, entonces cómo, si me puedo devolver o no me puedo devolver, ese tipo de cosas de minucias. Y la visión jurídica y funcional, ¿no? Integrada, Total. y no solamente la visión de alguien funcional o de alguien jurídico, sino la visión funcional y jurídica que le ayuda a las personas a tomar decisiones con conocimientos jurídicos basadas en las funcionalidades de la herramienta, ¿no? Claro, es llegar a ese medio, a esa practicidad de vincular y articular lo jurídico con la plataforma, lo cual de Y eso tenemos Diego, ya mucha experiencia. ahí justamente basados en esa experiencia, yo he visto que las entidades públicas casi siempre al hacer manuales de contratación contratan a cualquier persona para hacer el manual de contratación en muchas partes y no tienen en cuenta articular estos manuales con los flujos de autorización del SECOP, con las competencias, las delegaciones, con las responsabilidades legales que hay en ese proceso, con las funcionalidades reales del SECOP. Es más, la terminología muchas veces ni siquiera es acorde a ello. Digamos, ¿qué recomendación podríamos dar acerca de ese tema? Sí, Jorge, yo ahí lo que veo también y concuerdo con su merced y es que es un doble gasto para la entidad porque contratan unas elaboraciones de unos manuales que no dan respuesta a la implementación real del SECOP2 porque pues no se tiene la experiencia de esa implementación. Entonces mi sugerencia ahí es que realmente se acuda a esa idoneidad que tienen algunas entidades o que tenemos algunas entidades en aplicar y articular lo jurídico, lo normativo con lo técnico de la plataforma y eso que se vea reflejado en el manual de contratación, que es tan fundamental. Es que el manual de contratación es el derrotero hacia donde va la contratación en mi entidad y es lo que me dice o y le dice a los entes de control por qué y cómo estoy haciendo yo la contratación en mi entidad bajo esa sombrilla de la ley. No, y justamente, digamos, algo que siempre hemos hecho en la firma es tratar de involucrar un equipo interdisciplinario donde esté nuestro experto en SecOp 2 que nos has acompañado tú, nuestro experto en procesos de sistemas de gestión de calidad que se encarga de integrar los procesos y procedimientos a este ambiente electrónico de tu mano, la visión contractual del abogado experto en contratación mirando el tema. En fin, digamos, yo creo que esto no es de que lo haga un abogado copiando y pegando las normas, sino no copiando y pegando las funcionalidades del SECOP, sino entendiendo un poco esa visión interdisciplinaria, ¿no? Y ahí viene, digamos, como uno de los temas que yo creo que esta circular es un reto grande, y es que cada vez se acerca más a las entidades de regímenes especiales. Esto con la ley de emprendimiento que trae un artículo bien interesante donde dice que para involucrar a las MIPIMES se deberán ir implementando temas del sistema de compras como el SECOP.
y el artículo tercero de la 1150 que también dice toda contratación con dinero público se debe hacer a través del SECOP. Ahora con esta ley 2069 que involucró también a los patrimonios autónomos, que involucró a los particulares que ejercen funciones públicas, a las entidades de regímenes especiales, como que pareciera que hay unos pasos de animal grande para las entidades exceptuadas del estatuto. ¿Vale la pena seguirse resistiendo a entrar al SECOP o más bien, a pesar de que la circular tiene unas fechas de entrada, valdría la pena más bien irse preparando anticipadamente antes de que les llegue la fecha final del deadline que les corresponderá en algún momento? Claro, Jorge, no vale la pena seguir resistiéndose a entrar al SECOP. Lo que necesitamos es llamar hacia estas entidades de regímenes especiales a que pueden hacerlo en la plataforma del SECOP 2 y para eso está dispuesta el régimen especial en sus tres formas de publicar, que es con oferta, sin oferta y de uso publicitario. O sea, no podemos resistirnos más a ese cambio, a esa transición, a eso transaccional que todos los días estamos abocados a utilizar, pagar un recibo de servicio público por Internet. O sea, nuestra dinámica está cambiando, la dinámica de la sociedad está cambiando y nos lleva a lo transaccional cada día más. Absolutamente. Entonces, no es necesario seguir inventando excusas para no entrar en el SECOP 2. Es necesario ponerle la cara al SECOP 2 y entrar con toda sabiduría e idoneidad en ese SECOP 2. Sí, y no más argucias legales de muchos equipos jurídicos haciendo gimnasias jurídicas para salirse del SECOP. El SECOP es una realidad, llegó para quedarse, entonces es absolutamente inane seguir desgastándose en eso. Yo también pensaría que además bien hay que enfilar baterías, pero yo les tendría algo más, Diego. Yo diría no solo entidades de regímenes especiales, los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales, los particulares que ejercen función pública, van a entrar al SECOP. Eso es bajar estable, ¿no te parece? Total, absolutamente, absolutamente. El SECOP 2 llegó para quedarse. Entonces necesitamos entrar. Y así todavía no tengamos esa obligatoriedad, porque si están dentro de las entidades que les toca en julio o en octubre, si así no se tenga todavía esa obligatoriedad, es bueno empezar a implementar, a prepararse y a empezar a cargar procesos en el SECOP 2 para ir entrando suavemente a el SECOP 2. Ahora, si ya les tocó, pues también hay que hacerlo, pero hacerlo bien, no hacerlo por pedacitos, no hacerlo de forma mediocre, sino hacerlo bien, porque es que en últimas, lo que yo hago de forma mediocre en la contratación pública, pues tiene su consecuencia jurídica, penal, disciplinaria, de cualquier índole. Justamente tocando este último tema que tú acabas de hablar, el tema de los entes de control. ¿Los entes de control se deben capacitar en SECOP 2? Pero absolutamente, absolutamente. Es que ya los entes de control no son tan uga como uno cree. El ente de control ya dejó de llegar a la entidad diciendo déjeme ver la carpeta, porque el ente de control ya ha visto en el SECOP 2 y ha revisado y ya saben revisar en el SECOP 2 cuáles son los documentos físicos o escaneados y cuáles son los documentos electrónicos que encuentran en el proceso contractual y en el contrato. Pero en muchas partes del país me dicen que los entes de control siguen pidiendo la carpeta. ¿Será importante que los entes de control también incluyan en sus planes de capacitación? No sé si la capacitación o capacitación y también asesoría en estos temas, porque realmente lo van a necesitar. Ahora todo lo van a tener es en el expediente electrónico, ¿no? Claro, totalmente, porque es que es ese llamado trabajo inteligente que uno desde la casa o desde cualquier otro espacio está haciendo las revisiones jurídicas o las revisiones contractuales y los primeros llamados a entrar en esto son los entes de control. Porque si bien algunos ya van avanzados, otros pues todavía están como medio uga, pero pues tienen que avanzar, porque es que les va a tocar hacerlo. Entonces, en ese sentido también es no solo formarse, sino asesorarse bien de cómo hacer las revisiones, hacer las búsquedas en la plataforma del SECOP 2. Es que no es solo, por un lado, cargar el SECOP 2, sino cargarlo bien. ¿Para qué? Para que el ente de control pueda encontrar lo que necesita encontrar en el SECOP 2 y no molestar. Y Diego, ¿y en los proveedores qué? Ah, buenísimo. Mira, para los proveedores es una oportunidad de negocio altísima, porque es que yo como proveedor ya no me tengo que esperar a participar localmente de lo que saquen las entidades que yo medio conozco y a los que le hago seguimiento, sino que yo
genero una configuración tan bien hecha en mi plataforma que a mí me llegan las oportunidades de negocio como proveedor para yo participar. Entonces también es la oportunidad perfecta para que se amplíe ese abanico de proveedores, que exista eso que realmente en los principios de la contratación pública piden, que es la pluralidad de oferentes, donde hay más participantes en esta contratación, en este tema de la contratación pública. El proveedor que sepa actuar en el SECOP 2 tiene una ventaja altísima a aquel que hasta ahora está entrando o a aquel que entró y no sabe hacerlo. Y que las oportunidades de negocio ahora solo van a estar en el SECOP 2. Lo que dice la circular es, le vamos a pagar el SECOP 1 a estas entidades a partir de determinadas fechas y en algún momento a las entidades de regímenes especiales. Así que los proveedores solo van a encontrar las oportunidades a través del SECOP. Además que lo bueno del SECOP 2 es que tiene unos costos de transacción muy bajos, porque simplemente a través de la plataforma envío y no tengo que estar desgastándome enviando, corriendo por correo y certificado y viajes y nada de eso. Pero entonces, Diego, ya para hacer un corolario de lo dicho, el SECOP llegó para quedarse, va a masificarse, es una realidad a la que no se pueden seguir negando las entidades de regímenes especiales. Ahora los fondos constituidos a través de patrimonios autónomos por entidades estatales y los particulares que hacen funciones públicas también van a tener que publicar en el SECOP. Adicionalmente, lo que podemos decir es proveedores, entes de control, funcionarios públicos de todas las entidades estatales. Hay que comenzar a implementar capacitación y formación, manuales de contratación, procedimientos y asesorías en la implementación y en el acompañamiento del día a día a los procesos de contratación, porque este es un tema que todos los días siempre surge como una novedad, ¿no? Yo creo que nunca nos llegan necesariamente las mismas consultas, siempre son nuevas y siempre nos ponen a pensar. Absolutamente. Y ya para cerrar, Jorge, el SECOP es como un Ferrari. Yo puedo tener un excelente carro, pero si yo no le pongo gasolina o si yo no le pongo un buen conductor, de nada me sirve. De acuerdo, si no tengo la licencia de conducción. Total. Hay que formarse, hay que tener la herramienta, de lo contrario podemos terminar en la cárcel, con tantos casos de que hemos visto de entidades que terminan firmando el contrato un contratista que en nombre de la entidad, o casos donde hemos visto que utilizan la funcionalidad que no era y dejan en el SECOP una trazabilidad equivocada. Bueno, tantos errores que se cometen en esto por falta de conocimiento. Diego, muchísimas gracias por tu conversación, por la ilustración que nos diste y bueno, esperamos contar contigo en todos estos procesos con nuestros seguidores, amigos y clientes de la firma. Mil gracias. Claro, Jorge, gracias a su merced por permitirle a la firma y al país ampliar los conocimientos de las entidades estatales en el SECOP 2. Necesitamos llegar a las entidades estatales para que implementen de mejor forma su SECOP 2. Y gracias, Diego. Un abrazo grande y entonces a implementar SECOP 2. Ya no se resistan más. Esto es una realidad. Hay que enfrentarlo de la mejor manera y a implementarlo bien y con la legalidad y las funcionalidades que corresponden. Un abrazo para todos y una feliz noche.